día, y está en la cabina Adriana Urrea. Ella es secretaria general del sindicato de Notimex, del Sindicato de Trabajadores de la Agencia Informativa del Estado Mexicano, que, como quien nos escucha habrá de recordar, pues ha estado inmiscuido en muchas discusiones y en muchos señalamientos. Aquí mismo en esta cabina hemos tenido a la directora general, la periodista San Juana Martínez, quien ha expuesto con amplitud sus puntos de vista respecto a lo que está sucediendo en el ámbito de esta agencia informativa del Estado Mexicano. Hoy está con nosotros Adriana Urrea. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Al contrario, Adriana, ¿usted fue electa cuándo? Apenas hace unas semanas, el 5 de octubre, llevamos a cabo la asamblea y fue donde salgo electa en este nuevo comité. ¿Cuántos trabajadores son los que tienen derecho a voto? Bueno, hasta el 15 de agosto ya quedábamos 130 sindicalizados, sin embargo, hasta en la fecha que nos corresponde éramos alrededor de 140 y de esos los que necesitábamos, bueno, de acuerdo con los estatutos, necesitábamos un mínimo para convocar a la asamblea, que era el 33%, lo cumplimos perfectamente, y después la aprobación de los acuerdos, que requeríamos el 66% de esa cantidad, y bueno, la cumplimos perfectamente. Entonces, a partir de eso, bueno, es que se crea esta nueva, o bueno, sale esta nueva dirigencia del Subnotimex. Recordemos que justamente la directora San Juana Martínez se encargó de pues sacar a la directiva anterior, a quienes acusó de temas de corrupción, de desfalco y de desvío de recursos. Entonces, básicamente nuestro sindicato se había quedado sin cabeza y por eso es que los trabajadores volvimos a organizarnos para volver a retomar este sindicato. Y básicamente lo hicimos por situaciones que estamos enfrentando, que eso es a lo que nos gustaría darle a conocer a tu audiencia. A partir de que llega la presente administración con mucha desilusión, déjame decirte, pues nos enfrentamos a situaciones de violaciones a nuestros derechos como trabajadores, a violaciones a nuestro contrato colectivo que pegaron directamente a nuestro salario, ¿no? Se han afectado muchas cuestiones que complementaban nuestros salarios bajo el argumento de política de austeridad. También comenzó una serie de despidos. Ahorita hay alrededor de una tercera parte de los trabajadores que estábamos en Notimex fueron despedidos, algunos bajo también esta política de austeridad, pero otros comenzamos a ser sujetos de una cacería por parte de la empresa, justo cuando comenzamos a organizarnos y para poder defender nuestros derechos, ¿no? La verdad es que lamentablemente hoy en la agencia se está viviendo una situación de acoso, de hostigamiento y yo digo que hasta de terrorismo laboral al interior, porque están restringiendo de manera pues sorprendente la actividad de organización de los trabajadores, pero también están siendo sujetos de amenaza muchos compañeros para poder crear un nuevo sindicato que está promoviendo incluso la propia dirección. Los compañeros son amenazados con perder su empleo si es que ellos no dan su voto para crear este nuevo sindicato, lo cual por supuesto afecta, va en contra de la propia Ley Federal del Trabajo, va en contra de acuerdos internacionales. Estamos siendo de verdad sujetos de violaciones en muchos sentidos que son contrarios, son completamente ilegales. Entonces, primero se nos afectó en la parte de salario, como te decía, muchas de las prestaciones que si hacemos un global llevábamos un conteo de que se nos redujo el salario en alrededor de 40% más o menos, y eso de nuevo bajo la política de austeridad. Cuando nosotros nos hemos acercado a la Secretaría de Hacienda para conocer realmente qué es lo que está pasando, y la propia Secretaría nos ha hecho saber que ellos no dieron esa instrucción para los recortes de base, de trabajadores de base. Recordemos que uno de los compromisos del presidente fue justo no afectar a la base trabajadora con esa política de austeridad, pero los que han salido de la agencia han sido principalmente la base trabajadora. Hay
Traemos unos audios que ahorita me gustaría mostrártelos de cómo se está ejerciendo esta presión y los argumentos que están dando en la dirección de Notimex. Si nos sí, pueden ayudar con el primero. Hubo una fuga, porque si no hubiera habido una fuga, no estaría ese tuit saliendo cuando nadie sabía. Eric me dice a mí, yo les digo a ustedes, y a los 5 minutos aparece. Entiendan de que pues son hechos que hacen que todos seamos hasta cierto punto sospechosos. Todos. Ese es uno de los audios de la persona que estaba a cargo de la subdirección de información, Eric Muñiz, que por ejemplo en esa situación se presentó ni siquiera fue fuga de información, simplemente fue cuando se desaparece la mesa de negocios, que fue muy notorio para las personas que seguían la página. Se acusó directamente a los compañeros de que ellos habían filtrado la información y de esta manera fue como se les acusaba de que ellos eran los que habían hecho esta situación. Evidentemente, pues los compañeros trataron de defenderse y se generó una situación muy ríspida, incluso con la propia directora de información. Han limitado, digamos, toda la actuación de los compañeros, o sea, ni siquiera pueden ya expresar alguna situación en específico o tratar de aclarar una situación porque es represoria. Adriana, parte de lo que ha dicho la directora general San Juana Martínez, pues es que se está luchando contra casi una mafia que utilizaba el presupuesto de la agencia para viajes, para favorecer a familiares, a cercanos, amigos, hasta personas con relación sentimental con el anterior líder, así fue dicho, y que era el sindicato una especie de poder que impedía que se desarrollara el proyecto periodístico deseado en la nueva administración. Así era. Definitivamente nosotros reconocemos que sí se tenían esa situación. Sin embargo, justo desde que llegó la directora se encargó de barrer con esa situación. Ya de ese equipo, digamos, ya no queda nadie. Sin embargo, y lamentablemente también se nos ha tachado a todos los sindicalizados de esa manera, cuando nosotros somos trabajadores y que hemos sacado a flote a la empresa. No, yo hoy lo digo y lo he comentado en muchas ocasiones, sí pasamos de una situación de terrorismo sindical porque efectivamente había compañeros que enfrentaban situaciones de hostigamiento por parte del sindicato, que fueron reprimidos por parte del sindicato y que cuando llegó este cambio se tomó bien. El problema fue que no se detuvo y nos han acusado de la misma manera a todos los trabajadores que de ninguna manera teníamos ninguna relación con esas personas y que ya no hay nadie de esos ahora. ¿Usted no participó en ese grupo, en esa corriente sindical? No, para nada. Había antes dos ramas, digamos, dos grupos de los del sindicato, los que estaban con el líder y los que estábamos fuera del líder. Al final todos participábamos, éramos trabajadores sindicalizados, pero no teníamos ni siquiera las mismas prestaciones, no éramos informados de la misma manera. Entonces, ese grupo quedó y por eso es que el sindicato quedó acéfalo y se quedó sin ninguna dirección. Hoy nosotros los que quedamos como sindicalizados somos los trabajadores que hemos mantenido a la agencia de noticias por muchos años. Somos, en mi caso particular, tengo 17 años trabajando en la agencia. Habemos compañeros de 20, 25 años que hemos sido los que hemos, incluso digo yo, levantado la agencia a cada cambio de administración, cada vez que llega un nuevo gobierno y que tenemos que responder a nuevas políticas, y hemos sufrido también de malas administraciones y nos toca a nosotros cada 6 años levantar a la agencia de lo que ha quedado. Somos trabajadores y tan es así que la propia dirección no fue contra nosotros. A nosotros nos pueden investigar lo que sea, nosotros estamos libres de cualquier acusación y libres de cualquier mala práctica como se acusó antes. Digamos, esa acción que se hizo contra los anteriores dirigentes quedó y ya no hay nadie de esos que puedan haber. A lo mejor sí, y todavía sigue habiendo algunos compañeros que sí participaban de ese comité, pero que no participaban de las malas prácticas. Entonces nosotros simplemente somos trabajadores que estamos buscando la reinstalación o que se respeten primero nuestro contrato,
que se nos respete nuestro salario, porque además esa es otra de las cosas, y por ahí tenemos otro audio si lo quieren poner. ¿Quién va a hablar? ¿O quién es la voz que vamos a escuchar? El segundo, si nos puedes poner para decirme. Yo soy el principio de autoridad aquí, y si no lo respetas, la puerta está ahí y ya te pedí que te retiraras. ¿No lo quieres hacer? Atente a las consecuencias también. A ver, te pido de favor que te retires. ¿Quién es ese? Por las buenas. Retírate. No quiero tratar contigo. Estás muy alterado, te comportas infantilmente y no tengo por qué soportar tus groserías. Retírate. No te falta, no te conozco siquiera. Te pido que te retires por las buenas. Ese es otro audio también de, por ejemplo, la directora editorial, Rosario Manzanos, de una situación en la que yo estuve presente y no hubo ninguna agresión por parte de ningún compañero. Cuando ellos alegan esta situación, y lo único que estaban pidiendo los compañeros era que se les pidiera no acusarlos de haber actuado y de haber difundido una información que se tuiteó en algún lugar. Esta es una parte de lo que están haciendo, ejerciendo miedo, incluso los compañeros han tenido miedo, y hay otro audio que traemos que me parece que es el que sigue, en donde también están limitando la participación de los compañeros en la vida sindical, lo cual va en contra de la ley y no debería de estar haciendo la empresa, y otro más de donde mencionan lo oneroso que es nuestro contrato colectivo y qué es lo que te quiero mostrar, pero si quieres vamos a escucharlos. Vamos a escuchar el audio. Si se hace la asamblea o no, a ustedes como empresa, ¿de qué manera les está afectando si la vida sindical es independiente? Bueno, es que el hecho es, nosotros tenemos labores, y en un momento dado el hacer eso, por ejemplo, en el área, aquí son poquitos, Ajá. pero en el área de editorial son estas gente, se van y luego Sí. yo tengo mi derecho totalmente, o sea, de veras totalmente de acuerdo, pero hay mucha gente que está inconforme y demás. Entonces, en determinado momento, o sea, se queda vacío. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues estás faltando a tu trabajo, te voy a poner falta, o te voy a levantar un desalimento, o qué sé yo, ¿por qué? Porque no hay un sindicato aquí. Y todo se lleva a través de una organización, dentro de la organización sindicalmente. No hay esto, entonces, bueno, estás faltando y te estás siguiendo fuera. Yo hago caso omiso y bueno, tú estás faltando. Déjame decirte, él es el director de Administración y Finanzas. Esa compañera que se escucha fue corrida ya. ¿Cómo se llama el director de Administración y Finanzas? Rodolfo Porfirio Rosas Botello. Esta compañera de la que se escucha el audio, ella fue despedida después de esto porque presuntamente para los ojos de la empresa había tenido una actividad sindical. Ella participaba en el comité anterior, sin embargo, ella renunció a ese derecho cuando se hicieron todos los cambios, pero simplemente por haber estado en esto se fue despedida, se le inventaron cosas, y a partir de esto, después de los despidos desde el mes de agosto a la fecha, ya vemos alrededor de 10 personas o más que hemos sido despedidas por participar en la vida sindical. Tenemos audios que comprueban más, sin embargo, estos no te los mostramos ahora porque ponen en evidencia a compañeros que todavía están en activo y de los cuales está en riesgo su trabajo. Tenemos pruebas más fuertes, digamos, en donde vemos realmente cómo se está ejerciendo la presión de la empresa para que no se haga este trabajo, y al mismo tiempo está creando un nuevo sindicato a modo que las personas que lo están conformando son cercanas a la directora, que ellos han dado todo el respaldo, y lo que te decía, amenazan a los compañeros de, si no firmar esa aprobación, son despedidos, y tenemos compañeros que ya sufrieron ese despido. Y bueno, ¿escuchamos el último video que nos queda? Audio. Sí, es que esas son las prestaciones que precisamente tenemos paradas y que finalmente estamos para Hacienda. En los hechos, el contrato colectivo que ustedes tienen resulta muy costoso. Así de simple, o sea, para Hacienda es muy costoso. Son derechos adquiridos que ustedes tienen en virtud de ese contrato que se firmó, pero para Hacienda en los hechos eso es muy costoso. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en la medida de nuestras posibilidades, porque como ustedes saben, también hubo una reducción de personal. Entonces, estamos trabajando a marchas forzadas en todas las áreas. Entonces, se ha tratado de negociar que se vaya liberando, ¿no? Liberando, o sea, dando autorizaciones de hecho, si quieres verlo, de hecho,
porque finalmente pues el presupuesto ya estaba aprobado, ¿no? Pero las autorizaciones son de hecho, entonces en la medida en que se vayan dando estas autorizaciones podremos ir avanzando en el pago de las prestaciones. Bien. Justamente esto... ¿Quién hablaba aquí? Ahí es la directora Itzel García, que es la encargada del área jurídico. Y déjame decirte, ya te decía antes, nosotros tuvimos acercamiento con la Secretaría de Hacienda y ellos nos dicen que ellos no están limitando ni restringiendo el presupuesto para la agencia. Todo está presupuestado ya, todos los bonos que teníamos, pero además ellos hablan de un sueldo oneroso. Todas las prestaciones que nos han dejado de pagar son complemento del salario. Aquí te puedo mostrar una copia de cuáles son el tabulador de los trabajadores sindicalizados. Estamos partiendo de salarios que van desde 6,000 pesos, 8,000 pesos. El promedio de todos estos salarios es de 12,000 pesos. Estamos hablando de redactores de 10,800 pesos, de los editores que son los que tienen de los salarios más altos 15,000 pesos. El promedio es de 12,000 pesos y a esas personas son a las que se les está recortando estas prestaciones que ya venían en presupuesto y que la propia Secretaría de Hacienda ha dicho que ya tienen el dinero, pero no sabemos qué está pasando con eso. Adriana Urrea, me resulta, y creo que aparte del auditorio le interesaría saber por qué no coinciden los proyectos de cambio y depuración que ha planteado la directora San Juana Martínez y una corriente sindical nueva que desplaza a la anterior, que practicaba muchas cosas oscuras y negativas. ¿Por qué no hay más bien una unidad en lugar de este choque? ¿A qué se debe? ¿Hay algún juicio negativo de la directora sobre lo que ustedes están haciendo? ¿Las acusa de algo? Nosotros lo que pensamos primero, desde mi punto de vista, es que la directora no se ha dado el tiempo ni siquiera de conocer a sus trabajadores. Nosotros, yo era reportera, me despidieron una vez que supieron que yo había sido electa secretaria general. ¿Estás despedida actualmente? Claro. Después de que se conoció, a mí me despidieron. Obviamente hoy la ley y los estatutos me permiten mantener la representatividad de los trabajadores, por eso es que sigo aquí. Sin embargo, antes, como trabajadores activos, no solo yo, sino otros compañeros, hemos pedido hablar con la directora a través de nuestros directores de nuestros jefes directos. Y lo que nos decían es que la directora había sido muy, muy golpeada en un inicio y que no quería hacerlo. Nosotros pedimos y les dijimos que ya era momento de que se acercara con nosotros y no ha querido hacerlo nunca. Otros compañeros han tenido oportunidad de estar con ella y decirle, directora, queremos hablar con usted, y ella les dice que no, y simplemente hemos tenido la puerta abierta como trabajadores para ese acercamiento. Yo lo que considero es que no ha conocido siquiera a su base trabajadora y no sabe con quiénes cuenta, porque si realmente hubiera un plan real de sacar a la agencia a flote, nosotros lo hemos hecho y lo hemos hecho muchas veces incluso sin jefes. Cuando se han dado procesos hemos no tenido direcciones y la agencia ha funcionado perfectamente, pero hoy la agencia va para abajo, incluso informativamente no estamos en el nivel que teníamos hace unos meses. Hoy los micrositios están caídos, hoy la información que se brinda a las personas que contraten el servicio está caída, tienen problemas, el verificado está caído. Entonces, no sabemos realmente cuál sea la estrategia, sin embargo, sí vemos un interés muy grande de la dirección y de sus directivos en crear esta otra organización para poder establecer sus condiciones salariales y mantener las condiciones de trabajo como ellos las están estableciendo. Bien, pues en general es el planteamiento que deseabas hacer, Adriana. Así es, yo lo que nos interesaba mucho es dar a conocer esta situación de abuso, porque creemos que es un abuso de poder lo que hoy se está ejerciendo en Notimex, sin ningún argumento y sin ninguna razón, este hostigamiento que están enfrentando los trabajadores y que esperamos que las autoridades nos escuchen para que realmente se detenga, porque los compañeros hoy tienen miedo siquiera de alzar la voz y se están violando todos nuestros derechos laborales
y hay una violencia económica, incluso psicológica en este momento, y queremos que pare esa situación. Bueno, pues en el chat del Grupo Radio Centro en YouTube, pues hay muchos comentarios críticos, señalamientos de toda índole. Hay quienes nos dicen que si nosotros hemos confirmado la autenticidad de los audios y lo que significan, desde luego que no, es responsabilidad de quien los está presentando, Adriana Urrea, secretaria general del sindicato de Notimex, que los ha traído, y nosotros damos el espacio tanto para sus opiniones y puntos de vista, como este material que nos ha traído y que no es material de Radio Centro, sino que ha traído la propia secretaria general, y le damos tribuna y le damos micrófono como es lo adecuado en una situación como la que se está viviendo en Notimex. Gracias, Adriana, por esta oportunidad. Muchas gracias a ti. Al contrario. Gracias. Adriana Urrea, secretaria general del sindicato de Notimex. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con Mauricio Montes de Oca.